desempleo, pobreza, pérdida de identidad, migración. ¿Por qué Guatemala sufre de estos problemas si es un país muy rico? Soy Cristian Méndez y en este video hablaré sobre la educación en Guatemala y cómo es que esta es un pilar fundamental para el mejor desarrollo de esta gran nación. Gracias por ver este video, estás viendo ahora mismo. Para hacer estudio de este tema, me encantaría repasar los antecedentes y cómo fue la evolución de la educación en Guatemala, empezando por la época de los mayas. Reconocemos a la civilización maya como un gran imperio, podríamos decir adelantado a su época. La astronomía, la arquitectura, la matemática y la agricultura son algunos de los campos de estudio de la civilización maya y lo que los llevó a ser uno de los grandes referentes de las sociedades e imperios grandes de la época precolombina. Pero ¿cuál era el modelo de educación que ellos utilizaban? Sabemos que su educación giraba en torno a la espiritualidad y a la religión, y también según las clases sociales y al oficio que estos iban a desempeñar dentro de una sociedad. Podemos ver la comparativa entre la educación que recibía una mujer a la de un hombre, siendo este el que proporcionaba lo necesario para el hogar, el que hacía trabajo más pesado, mientras que la mujer se dedicaba al cuidado de los hijos o también a la salud. No habían escuelas formales como tal. Entonces la manera en que ellos se transmitían su conocimiento era de manera oral, o sea que pasaba de generación en generación. Unos aprendían y descubrían y transmitían y compartían estos conocimientos con las demás personas. Y así se fueron desarrollando hasta la época en que los colonos vinieron a América, donde el modelo educativo cambió. La llegada de los españoles se enfocaron en la castellanización y en la evangelización de los mayas, porque trataban de erradicar esta ideología y este modelo de pensamiento que tenían los mayas, por lo que más que enseñar matemáticas o enseñar historia, trataban de enseñarles acerca de religión también y de hablar el idioma español. Conforme fue pasando el tiempo, era necesario que se crearan escuelas o centros educativos para los hijos de los españoles específicamente, en donde los indígenas o los aborígenes no eran admitidos, o sea que la educación era exclusivamente de aquellas personas españolas. No fue hasta el tiempo en el que el doctor Mariano Gálvez proclamó que la educación debería ser libre, gratuita, pública y uniforme para todos, o sea que la educación debía ser como un derecho para los habitantes de Guatemala. El 31 de agosto del año de 1835 fue decretado el Estatuto de Instrucción Primaria, que amplía las bases establecidas en el año 1832 con la idea del doctor Mariano Gálvez, y por primera vez en la historia de la educación guatemalteca se proclaman los principios de laicidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación, es decir, que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Podemos notar que en este momento de la historia la educación estaba tomando un poco más de relevancia, pero no fue hasta la reforma liberal donde ésta se potencializó, ya que se crearon centros educativos y se capacitaron a los maestros para dar una mejor educación. ¿Pero por qué? En este momento de la historia, el gobierno se dio cuenta de que Guatemala, además de ser rico en sus tierras y en sus productos primarios, también necesitaba de técnicos y profesionales que pudieran trabajar con esta materia prima que ellos ya tenían, y así mejorar la economía del país y hacer que éste se desarrollara. Entonces de aquí empieza esta premisa que va a ser el objetivo de nuestro video. Cómo es que la educación es sinónimo de un mejor desarrollo.
A pesar de estos grandes avances en la educación, Guatemala sufrió un periodo muy triste en su historia, que fue en la época del imperio militar, empezando con el periodo presidencial de Jorge Ubico. Esto causó que la educación tomara un giro más militarizado. Muchos centros educativos fueron cerrando y también hubo una suspensión en la financiación de la educación por parte del gobierno, por lo que este privilegio o esta oportunidad para educarse fue acortándose para muchos de los habitantes, especialmente en las áreas rurales, en donde esta apenas estaba llegando. Los comandantes y capitanes de los ejércitos tomaron mando de la dirección desde las escuelas, formando así un pensamiento un poco más rígido y hostil al momento de la enseñanza. Otro de los aspectos que caracterizan a este periodo militar de la educación son las persecuciones que sufrieron los maestros, ya que estos eran perseguidos por diferentes ideologías o por estar en contra del gobierno. La época revolucionaria dio inicio a lo que conocemos como la educación de ahora, ya que se impulsaron nuevas estrategias y políticas para que la educación pudiera llegar a muchas personas, tanto en el área urbana como en el área rural, que esta fuera un privilegio para todos y un derecho. Algunos de los aspectos destacados de esta época fueron la construcción de centros educativos, la organización de centros de capacitación para maestros y la construcción de bibliotecas públicas para que nadie pudiera estar restringido de alguna manera a la educación, sino que todos pudieran adquirir al menos una formación básica educacional. Así como la historia nos trajo la premisa de que entre mayor educación, mayor el desarrollo de una sociedad o de una nación, también pudimos notar o pudimos rescatar algunos de los desafíos que esto iba a traer. Por ejemplo, el celo que tenían los catedráticos o los docentes al momento de enseñar, con la idea de que esos alumnos que ellos estaban enseñando un día iban a quitarles los puestos para los que ellos se habían preparado, entre comillas. Así como la paga de los maestros, porque muchos de los profesionales estaban preparados para dar clases y habían los suficientes, pero lamentablemente la economía o el Estado no se preocupaba por darles un salario que fuera digno para un maestro. Y así vemos como en el día de hoy hay muchos profesionales, muchas personas que estudian para ser maestros, pero lamentablemente no ejercen. Y en cambio, en muchas escuelas son contratadas personas que tal vez no están capacitadas del todo para dar clases, haciendo que la educación sea pobre. Al repasar todas estas épocas de la historia, podemos resaltar la relación que existe entre la educación y el desarrollo del país. Vemos como en épocas donde era una prioridad el país, se aumentaba en su desarrollo. Y en contraste a esto, vemos como hoy en día nuestro país está estancado debido a que la educación no es una prioridad, tanto para las personas como para el Estado en sí.